¿Qué lo que, mi gente? Bienvenidos una vez más a Soy Nakama, con las 10 curiosidades más impactantes del capítulo 1172 de One Piece. Curiosidad número 10. Toei vuelve a utilizar la calma para preparar el caos que está a punto de desatarse. El episodio 1172 no comienza con los monstruos ni con una escena de acción. De hecho, continúa exactamente donde terminó la conversación entre Franky y Ripley sobre el árbol Aram. A primera vista puede parecer una continuación sin demasiada importancia, pero en realidad Oda está haciendo algo que lleva repitiendo desde el inicio del arco de Elbaf. Antes de presentar un gran conflicto, dedica unos minutos a seguir construyendo el mundo. Esa es una de las mayores diferencias entre Elbaf y otros arcos recientes. Aquí no todo gira alrededor de las peleas, sino también de la historia, las costumbres y los peligros naturales de la isla. Ripley explica que, hace muchísimo tiempo, los gigantes tuvieron que tomar una decisión muy dolorosa para salvar el árbol Aram. Una aldea completa terminó consumida por un incendio que jamás dejó de apagarse, obligando a cortar toda esa enorme rama para impedir que el fuego alcanzara el resto del árbol. Lo interesante es que esta explicación no está puesta ahí por casualidad. Apenas unos minutos después, el episodio vuelve a insistir en que el mayor enemigo de Elbaf siempre ha sido el fuego. Es decir, Toei está sembrando desde el principio una idea que tendrá muchísimo peso conforme avance la historia. Mientras muchos espectadores esperaban volver inmediatamente con Luffy y Loki, el anime aprovecha para recordarnos que el verdadero protagonista de Elbaf no es un personaje, sino el gigantesco árbol Aram, del que depende prácticamente toda la isla. Hay otro detalle que muchos pasaron por alto. Mientras Ripley habla del pasado, la dirección del episodio utiliza planos abiertos para mostrar el tamaño descomunal del árbol y lo pequeños que parecen Franky y ella frente a semejante estructura. Esa diferencia de escala sirve para transmitir una sensación constante de grandeza. Elbaf no solamente es el hogar de los gigantes, todo en esta isla fue construido para hacer sentir diminuto incluso al espectador. Desde el primer minuto, Toei vuelve a recordarnos que estamos recorriendo uno de los lugares más impresionantes de todo One Piece. Curiosidad número 9. Los primeros monstruos aparecen de una forma completamente inesperada. Después de varios minutos de tranquilidad, el episodio cambia radicalmente de ambiente. Todo ocurre de manera tan rápida que casi no da tiempo a reaccionar. De repente, los habitantes de Elbaf comienzan a notar que algo extraño está ocurriendo cerca de la escuela. Al principio nadie entiende qué sucede. Algunos creen que se trata de simples animales salvajes, mientras otros piensan que puede tratarse de algún accidente. Sin embargo, conforme llegan más avisos, queda claro que la situación es mucho más grave de lo que cualquiera imaginaba. Uno de los primeros reportes habla de un gigantesco jabalí que irrumpió cerca del palacio. Lo curioso es que incluso los propios gigantes parecen confundidos. Algunos llegan a pensar que puede tratarse de una criatura traída por los caballeros de Dios, pero inmediatamente descartan esa posibilidad porque nadie reconoce a semejante monstruo. Ese detalle es muy importante. Los gigantes conocen perfectamente la fauna de Elbaf, por lo que si ellos mismos afirman que nunca habían visto criaturas como esas, significa que estamos frente a algo completamente fuera de lo normal. Toei juega muy bien con el suspenso durante toda esta secuencia. En lugar de enseñar inmediatamente al monstruo con todo detalle, primero nos muestra las reacciones de los gigantes. Escuchamos gritos, vemos la desesperación de los habitantes y solamente después aparecen pequeños fragmentos de las criaturas. Esa forma de dirigir la escena consigue que el espectador imagine algo incluso peor de lo que termina viendo. Es una técnica muy utilizada en el cine de terror, donde muchas veces el miedo nace precisamente de no poder observar por completo aquello que representa el peligro. Lo más llamativo es que la amenaza aparece en el lugar menos esperado. La escuela de los niños siempre había sido presentada como uno de los sitios más tranquilos de Elbaf. Convertir ese escenario en el centro del desastre aumenta muchísimo la tensión, porque ahora el peligro ya no afecta solamente a los guerreros gigantes, sino también a los habitantes más indefensos de toda la isla. Curiosidad número 8. Oda convierte los peores miedos de los niños en el verdadero enemigo del episodio. A medida que el caos comienza a extenderse por la escuela, ocurre algo todavía más extraño. Los gigantes descubren que varios niños están caminando completamente dormidos, como si alguien estuviera controlándolos. Ninguno responde cuando los llaman. Siguen avanzando lentamente hacia el bosque sin mostrar ninguna reacción, incluso cuando los adultos intentan detenerlos. Esta escena resulta inquietante precisamente porque rompe con todo lo que habíamos visto hasta ahora en Elbaf. No estamos frente a un ataque normal, sino ante un fenómeno que nadie logra explicar. Saúl comprende inmediatamente que la prioridad ya no es derrotar a los monstruos, sino rescatar a los niños antes de que desaparezcan. Mientras algunos gigantes intentan contener a las criaturas, otros organizan una búsqueda desesperada. La dirección de Toei aumenta todavía más la tensión alternando constantemente entre los monstruos y los pequeños caminando sin voluntad propia. Esa combinación hace que el espectador sienta que el tiempo se está agotando.
Pero el momento más importante llega cuando la doctora Ange comienza a recordar una clase que había dado poco antes a los niños. Gracias a ese recuerdo descubrimos que todos ellos habían dibujado exactamente aquello que más miedo les provocaba. Algunos temían monstruos gigantes, otros imaginaban criaturas aterradoras relacionadas con las historias que escuchaban sobre Loki, Nika y otros personajes legendarios. Entonces todas las piezas empiezan a encajar. Los monstruos que están atacando el BAF no parecen haber aparecido al azar. Todo apunta a que son una manifestación de los temores que los propios niños guardaban en su imaginación. Ese giro cambia completamente la forma en que vemos el episodio. Lo que al principio parecía un ataque de bestias desconocidas termina convirtiéndose en uno de los misterios psicológicos más interesantes del arco. Oda demuestra una vez más que el enemigo más peligroso no siempre es el más fuerte físicamente. En ocasiones, el verdadero peligro nace del miedo, especialmente cuando ese miedo termina tomando forma delante de todos. Y esa idea convierte al episodio 1172 en uno de los capítulos más inquietantes que hemos visto hasta ahora en el BAF. Curiosidad número 7. Saúl demuestra por qué sigue siendo uno de los gigantes más respetados del BAF. Cuando los monstruos aparecen en la escuela morsa, la reacción de Saúl dice muchísimo sobre su personalidad. Mientras la mayoría entra en pánico al ver criaturas desconocidas, él mantiene la calma y toma el control de la situación. En ningún momento pierde tiempo intentando averiguar de dónde vienen los monstruos. Lo primero que hace es asegurarse de que los niños estén a salvo. Esa pequeña decisión refleja perfectamente la experiencia que ha acumulado durante toda su vida. Saúl entiende que, en una emergencia, proteger vidas siempre está por encima de resolver el misterio. Toei refuerza esa idea mostrando cómo Saúl intenta organizar a todos los gigantes al mismo tiempo. Da órdenes claras, pide que evacúen la zona y coordina la búsqueda de los niños desaparecidos. Es una faceta que pocas veces habíamos visto de él. Durante gran parte de la historia lo recordábamos como el gigante amable que protegió a Raven en Ohara, pero ahora el anime nos recuerda que también fue un poderoso vicealmirante de la Marina. Esa capacidad para mantener la cabeza fría en medio del caos sigue formando parte de él. Hay otro detalle interesante. A pesar de estar herido desde los acontecimientos anteriores, Saúl no duda ni un segundo en intervenir. Sus lesiones pasan completamente a un segundo plano cuando descubre que los niños están en peligro. Esa actitud conecta directamente con el sacrificio que hizo hace más de 20 años para salvar a Raven. Oda vuelve a mostrarnos que, para Saúl, proteger a los niños siempre será una prioridad absoluta. Es un paralelismo muy bonito con su pasado que muchos espectadores probablemente pasaron por alto. Curiosidad número 6. Los niños caminando dormidos son mucho más aterradores que los propios monstruos. Aunque las enormes criaturas se llevan gran parte de la atención del episodio, hay una escena que resulta incluso más inquietante. Poco a poco descubrimos que todos los niños abandonaron la escuela caminando en fila mientras permanecían completamente dormidos. Ninguno responde cuando los llaman por su nombre. Tampoco reaccionan cuando los adultos intentan detenerlos. Simplemente siguen avanzando como si estuvieran obedeciendo una orden que solamente ellos pueden escuchar. Lo brillante de esta escena es que Toei prácticamente elimina cualquier tipo de exageración. No hay gritos, no hay música explosiva ni movimientos rápidos. Todo ocurre con una calma incómoda. Precisamente por eso transmite tanta tensión. Ver a un grupo de niños caminando lentamente hacia un destino desconocido genera mucha más preocupación que cualquier batalla llena de explosiones. Otro detalle que casi nadie comenta es la dirección de la mirada de los pequeños. Ninguno observa el camino ni presta atención a lo que ocurre alrededor. Sus rostros permanecen completamente inexpresivos durante todo el recorrido. Esa ausencia de emociones hace que parezcan personas atrapadas dentro de un sueño del que no pueden despertar. El episodio consigue crear una sensación de misterio constante porque nadie logra explicar qué fuerza los está guiando hacia el bosque. Mientras tanto, los adultos comienzan a desesperarse. No saben si perseguir a los monstruos o correr detrás de los niños. Esa duda provoca que el caos aumente todavía más. Oda consigue que el espectador también se sienta impotente porque entiende que cualquier decisión puede ser la equivocada. Y justamente ahí está la grandeza de esta escena. El verdadero peligro no consiste únicamente en las criaturas gigantes, sino en no comprender qué está ocurriendo realmente. Curiosidad número 5. La doctora Ange encuentra la primera pista que explica todo el misterio. Cuando parecía que nadie tenía respuestas, la doctora Ange empieza a recordar algo que ocurrió durante una clase con los niños. Ese recuerdo puede parecer un simple flashback, pero en realidad es una de las escenas más importantes de todo el episodio. Durante esa clase, Ange les pidió que dibujaran aquello que más miedo les daba. Cada niño plasmó en el papel las criaturas que imaginaba cuando sentía terror. Algunos dibujaron monstruos gigantes, otros representaron figuras relacionadas con antiguas leyendas de Elbaf, mientras que varios incluso mencionaban nombres como Loki o Nika, mezclando historias reales con su propia imaginación. Lo fascinante es que Oda no revela inmediatamente la respuesta.
En lugar de decir directamente que los monstruos provienen de esos dibujos, deja que el espectador una las piezas poco a poco. Primero vemos las criaturas atacando la escuela. Después observamos a los niños caminando dormidos. Finalmente aparece el recuerdo de los dibujos. Esa construcción narrativa hace que el misterio resulte mucho más satisfactorio cuando comenzamos a entender lo que está sucediendo. Hay un detalle muy bonito en esta escena. Ange no critica ninguno de los dibujos de los niños. Al contrario, les dice que todos tienen una gran imaginación y que expresar sus emociones también es importante. En ese momento parece una simple conversación entre profesora y alumnos, pero al final del episodio adquiere un significado completamente diferente. Sin saberlo, aquellos dibujos terminaron convirtiéndose en la clave para comprender el origen del desastre que está viviendo el BAF. Además, Oda vuelve a demostrar algo que lleva haciendo durante toda la serie. Muchas veces las respuestas aparecen mucho antes de que nos demos cuenta. Una conversación aparentemente inocente termina escondiendo la explicación del conflicto principal del capítulo. Es una forma de escribir que recompensa muchísimo a quienes prestan atención a los pequeños detalles y vuelven a ver el episodio una segunda vez. Curiosidad número 4. El verdadero enemigo del episodio no son los monstruos, sino el miedo. A simple vista, el episodio parece presentarnos una invasión de criaturas gigantescas, pero si prestamos atención a todas las pistas que va dejando Oda, descubrimos que los monstruos son solamente la consecuencia de algo mucho más profundo. Conforme avanza el capítulo, la doctora Ange recuerda la actividad que realizó con los niños en la escuela, donde cada uno dibujó aquello que más miedo le provocaba. En ese momento nadie le dio importancia, pero ahora esas mismas criaturas parecen haber cobrado vida. Es una idea bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en One Piece. Normalmente el enemigo es un pirata, un almirante o un monstruo real, pero aquí el verdadero conflicto nace de las emociones de los propios niños. Lo interesante es que Toei decide no explicar inmediatamente el fenómeno. En lugar de ofrecer una respuesta clara, deja que el espectador empiece a relacionar los acontecimientos por sí mismo. Primero vemos a los monstruos atacando. Luego descubrimos que los niños caminan dormidos sin responder a nadie. Después aparece el recuerdo de los dibujos. Finalmente entendemos que todo está conectado. Esa forma de desarrollar el misterio hace que el episodio resulte mucho más intrigante y obliga al espectador a mantenerse atento a cada pequeño detalle. También hay un mensaje muy bonito escondido detrás de todo esto. Los miedos forman parte del crecimiento de cualquier niño. Todos imaginamos monstruos cuando somos pequeños. Sin embargo, en el BAF esos temores parecen haber adquirido una forma física. Oda convierte algo tan cotidiano como el miedo infantil en una amenaza capaz de poner en peligro a toda una nación de gigantes. Es una idea muy original que demuestra, una vez más, por qué el autor sigue encontrando formas diferentes de sorprendernos después de tantos años de publicación. Curiosidad número 3. Loki vuelve a aparecer de la forma más inesperada y demuestra que su prioridad no es la que muchos imaginaban. Mientras el caos continúa extendiéndose por el BAF, el episodio vuelve por unos instantes al inframundo, donde Loki acaba de recuperar la libertad después de permanecer encadenado durante años. Muchos espectadores pensaban que, una vez libre, su primer objetivo sería vengarse de los gigantes que lo mantuvieron prisionero. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Cuando escucha que el fuego amenaza con extenderse, su reacción demuestra que entiende perfectamente cuál es la mayor debilidad del BAF. Recordemos que apenas unos minutos antes Ripley había explicado que el fuego es uno de los mayores peligros para el árbol Aram. Gracias a esa información, ahora entendemos por qué Loki actúa con tanta rapidez cuando percibe el riesgo. No se trata únicamente de proteger un árbol. Si Adán resulta gravemente dañado, prácticamente toda la isla sufriría las consecuencias. Es un detalle muy inteligente por parte de Oda, porque conecta directamente el inicio del episodio con los acontecimientos finales. Otro aspecto muy llamativo es la fuerza que transmite Loki incluso estando gravemente herido. En el capítulo anterior apenas podía mantenerse consciente debido a la enorme cantidad de sangre que había perdido. Sin embargo, en este episodio vuelve a blandir Ragnir y demuestra una resistencia física completamente fuera de lo normal. Toei enfatiza cada uno de sus movimientos utilizando planos bajos y acercamientos que hacen que su figura resulte todavía más imponente. Sin necesidad de pronunciar grandes discursos, el anime consigue transmitir que estamos frente a uno de los gigantes más poderosos que han aparecido hasta ahora en toda la serie. Curiosidad número 2. Oda deja claro que todo lo que está ocurriendo forma parte de un misterio mucho mayor. Cuando termina el episodio, la mayoría de las preguntas importantes siguen sin respuesta. ¿Por qué los niños están caminando dormidos? ¿Quién provocó realmente la aparición de los monstruos? ¿Por qué esas criaturas coinciden exactamente con los dibujos realizados en la escuela? ¿Qué relación guarda todo esto con los Caballeros de Dios y con los acontecimientos que comenzaron en los episodios anteriores? Lo interesante es que Oda no intenta responder ninguna de esas preguntas todavía.
Al contrario, utiliza el episodio 1172 para aumentar todavía más el misterio. Cada escena aporta una nueva pista, pero al mismo tiempo abre nuevas incógnitas. Esa forma de escribir recuerda mucho a los mejores momentos de sagas como Water 7 o Egeat, donde cada episodio resolvía una pequeña parte del rompecabezas mientras hacía que el misterio principal creciera aún más. Toei también contribuye muchísimo a esa sensación de incertidumbre gracias a la música y al ritmo del capítulo. Durante casi todo el episodio predomina una banda sonora inquietante, con silencios muy bien colocados y cambios de plano constantes entre los niños, los monstruos y los gigantes intentando entender qué está ocurriendo. Todo está construido para que el espectador termine el capítulo con una única sensación, que apenas acabamos de descubrir la superficie de algo muchísimo más grande. Y precisamente ahí está la mayor virtud del episodio 1172. Más que resolver conflictos, prepara el terreno para una de las partes más misteriosas del arco de Elbaf. Cada escena deja la impresión de que todavía hay alguien moviendo los hilos desde las sombras y de que los verdaderos responsables de este desastre aún no han mostrado todas sus cartas. Curiosidad número 1. Oda acaba de presentar uno de los poderes más aterradores de todo el BAF, convertir los miedos de los niños en realidad. Si hay algo que hace especial al episodio 1172 es que consigue cambiar por completo nuestra forma de entender el conflicto. Al principio todo parecía un simple ataque de monstruos desconocidos contra la escuela Morsa, pero conforme avanza la historia descubrimos que el verdadero origen del problema es mucho más inquietante. Gracias al recuerdo de la doctora Ange, entendemos que aquellos dibujos realizados por los niños durante la clase no eran una escena cualquiera. Oda los colocó varios minutos antes para que, cuando llegara la revelación final, todas las piezas encajaran de manera natural. Lo más impresionante es que los monstruos que aparecen en el BAF no atacan porque sí. Todo apunta a que nacieron de aquello que más aterraba a los niños. Es decir, el miedo dejó de ser una simple emoción para convertirse en una amenaza física capaz de destruir una nación entera. Esa idea rompe completamente con lo que estamos acostumbrados a ver en One Piece. Aquí no estamos frente a un enemigo que utiliza únicamente la fuerza bruta, sino ante un poder que ataca directamente la mente y las emociones de sus víctimas. Y aquí aparece un detalle que puede pasar desapercibido. Durante toda la clase, Ange nunca les dice a los niños que dejen de tener miedo. Al contrario, los anima a expresar lo que sienten dibujándolo sobre un papel. En ese momento parecía una simple actividad escolar para estimular su imaginación, pero después entendemos que esos dibujos terminaron convirtiéndose en la clave para explicar todo lo que está ocurriendo. Oda vuelve a demostrar que incluso las escenas más tranquilas pueden esconder pistas enormes para el futuro de la historia. También resulta muy interesante la manera en que cada niño imagina un monstruo completamente diferente. Algunos sienten miedo de criaturas gigantescas, otros recuerdan historias sobre Loki, mientras que varios incluso mencionan a Nika como una figura aterradora debido a los relatos que han escuchado. Esto demuestra que el miedo no nace de la realidad, sino de la forma en que cada persona interpreta aquello que desconoce. Es un mensaje bastante profundo que pocas veces vemos desarrollado en un anime de aventuras. Toei también hace un trabajo espectacular durante toda esta secuencia. En lugar de revelar inmediatamente el misterio, va alternando constantemente entre los monstruos, los niños caminando dormidos y los recuerdos de la escuela. Poco a poco el espectador comienza a unir todas las pistas hasta llegar a la misma conclusión que los personajes. Esa construcción narrativa consigue que el episodio resulte mucho más impactante cuando finalmente entendemos que todo estaba conectado desde el principio. Pero quizá el detalle más importante de todo sea otro. El episodio nunca nos explica quién está provocando este fenómeno. Sabemos que los monstruos existen, sabemos que los niños están relacionados con ellos y sabemos que alguien está manipulando toda la situación, pero el verdadero responsable continúa completamente oculto. Oda vuelve a utilizar uno de sus recursos favoritos, responder una pregunta mientras plantea otras 5 todavía más grandes. Y precisamente por eso el episodio 1172 funciona tan bien. No intenta sorprendernos únicamente con escenas de acción. Lo hace construyendo un enorme misterio alrededor del BAF, demostrando que la isla todavía guarda secretos mucho más peligrosos de lo que imaginábamos. Si el episodio 1171 terminó presentándonos al enigmático Loki, el 1172 deja claro que él no es el único misterio que amenaza este reino. Ahora sabemos que existe un poder capaz de convertir los peores temores de unos niños en criaturas reales, y eso podría cambiar por completo el rumbo de toda la historia de Elbaf. Con este capítulo, Oda nos recuerda una vez más que en One Piece el enemigo más peligroso no siempre es el más fuerte, a veces es aquel que puede utilizar tus propios miedos en tu contra. Y hasta aquí llegaron las 10 curiosidades del episodio 1172. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte a Soy Nakama y activar la campanita. Además, cuéntame en los comentarios cuál fue el detalle que más te sorprendió.